Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy quiero hablarles algo que, que, que muchos hemos leído, pero vamos a analizar la diferencia cuando nosotros vemos ese avivamiento pentecostal, el Pentecostés que se dio allá con los discípulos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió realmente ahí en ese momento. ¿Cuál fue el resultado? Porque Jesucristo les hablaba y Él sabía que los estaba preparando para ese momento. Entonces mi título se va a llamar Sellados y bautizados en el poder y la garantía del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1, del 13 al 14, y Hechos 1, del 5 al 8. Pero vamos a ver primero Efesios. Quiero hablarle de eso, hermano. Vamos a ver primeramente los sellados, porque hay una confusión muchas veces en ese aspecto. La persona cree que el que es sellado está bautizado y no es así. Y vamos a ver por qué no es así. Efesios 1, del 13 al 14. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por ser sellado, Señor, para esa promesa grande que tú tienes en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar este tema, que mis hermanos, Señor, veamos que esto es de continuidad, Señor, que no solo nos quedamos en una parte de lo que Dios está haciendo, sino que es necesario que sigamos al siguiente paso, Señor, y que permanezcamos en ese paso y que sea, Señor, algo de continuo también, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pueda yo, mi boca, Señor, usarla para poder hablar a mis hermanos y que podamos, Señor, pasar, Señor bendito y santo, cada uno de nosotros esos procesos, Señor, esas evoluciones espirituales, Señor bendito y santo, para poder, Señor bendito y santo, ser mejor instrumento en las manos de aquel que nos llamó, Señor, a este servicio, a este trabajo, a ser verdaderamente soldados de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hablar, hermanos, aquí de lo que significa ser sellados y ser bautizados, porque no es lo mismo. Y vamos a hablar por qué es lo que la persona sellada, qué es lo que le pasa a la persona sellada. Y qué es lo que la persona ser bautizada. Y cuando me refiero al bautismo del Espíritu Santo, no me refiero a otro bautismo. Entonces, estos términos de ser sellado y ser bautizado en el Espíritu Santo, muchos creen que es lo mismo y no es igual. Y vamos a ver que cuando una persona solo es sellada con el Espíritu Santo, él piensa de que prácticamente puede tener luchas espirituales contra demonios, contra brujos, y no es así. Muchas veces las personas pueden estar enfermas, porque hay una gran diferencia en ser sellado y ser bautizado. Entonces, nosotros podemos ver que cada una de esas dos situaciones, esas dos etapas, como lo tuvieron en ese Pentecostés los judíos, los discípulos, es parte de nuestra vida cristiana. Primeramente nosotros somos sellados, como dice Efesios 1 del 13, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, mire, escucharon la palabra y creyeron, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso le pasa a cualquier persona que oye la palabra y cree y cree en Jesucristo, y eso, como Pablo dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ahí es un sello de parte de Dios.
Y vamos a ver qué significa ese sello, qué significa las arras. El sello del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es una garantía de salvación. Si usted y yo no somos sellados, no hay garantía. Entonces ese sello es algo que el Señor está hablando, que usted y yo necesitamos ese sello, porque ese sello a usted y a mí, cuando usted ve en algún paquete o ve algún producto y sabe que tiene ese sello está garantizando que eso que a usted le están dando es verdaderamente de la marca que está representando eso. Así es el sello del Espíritu Santo. Ese sello que Dios nos pone es que verdaderamente el Todopoderoso está poniendo su sello, su marca ahí. ¿Sabe que los centuriones, los César tenían un anillo? Y cuando ellos venían y hacían un trato, lo sellaban con el anillo. Ponían una volada como de algo de cera y todo eso y sellaban ahí. Entonces ese sello era la garantía de que no se podía romper hasta la persona que recibía eso, ese podría romper. Pero alguien más no podía romper ese sello, estaba unido con ese sello porque él ponía el sello del César ahí. Entonces nosotros podemos ver que ese sello es una marca de propiedad. Si usted está sellado con el Espíritu Santo y yo estoy sellado con el Espíritu Santo, somos propiedad del que nos ha sellado. La gente cree que yo solo me mando. No, usted y yo somos propiedad del que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Le pertenece, es propiedad, es posesión de Él, es suyo, pues, del Todopoderoso. Entonces, por eso muchas veces nosotros, hermanos, pídale a Dios en la decisión que va a tomar, porque es propiedad del Espíritu Santo, de Dios, hombre. No puede gobernarse usted solo, hacer lo que le da la gana, porque ya es propiedad de Dios. Pero la gente no entiende eso. Y esa propiedad, así como ese sello, cuando usted viene y de repente esos celulares que ustedes compran, que son gama alta, que traen como un sellito ahí, y usted dice, esto, porque cualquiera les podría vender un celular con la marca y decir que supuestamente es Samsung, ¿va? Pero ¿qué es lo que le da que al ver ese sello y ver que ese sello está amarrando la parte donde usted va a abrir, que está enlazando esa parte y está ese sellito? Eso le da autenticidad. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros el Espíritu Santo después de que nos ha sellado y somos garantía de parte de Dios? Que lo que nos ha hecho en nuestra vida es auténtico, nos da autenticidad, es auténtico, es real, somos sellados por el Señor como su propiedad, es auténtico lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, porque usted mismo, nadie le ha contado, usted ve que es diferente ya como persona, pues, que ya está sellado por el Espíritu Santo y está obrando el Espíritu Santo en su vida. Eso se refiere al sello. Y otra cosa que el sello da también es protección. Usted ya y yo estamos ya protegidos por el Altísimo, porque Él protege lo que es suyo, como usted. Ahí los esposos andan protegiendo a la esposa porque esta es mía, dice. Cualquiera que le llegue a pegar. Yo me acuerdo una vez, hermano, que mi esposa me dijo, Raúl, fíjate que te quiero esperar allá cerca allá del bulevar de la Juan Pablo, cuando comienza ahí cerca de la avenida, pues, por ahí te voy a esperar. Y yo me apuré porque como ahí hay bolos, ladrones y todo eso. Y de repente estaba embarazada mi esposa. Y de repente estaba un bolito cerquita de ella, no sé si le quería robar. ¿Qué cree que hizo el hermano Raúl? No era cristiano en ese entonces, me lo soné. Avísale, dije yo, que esto es mío. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con lo que es de Él? Es suyo. Le da protección. Porque es de Él. Por eso muchas veces usted dice, el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y los defiende, porque Dios defiende a los suyos. Ay de aquel que toque a la niña de mi ojo, dijo el Señor con Israel, porque Israel es de Él, como la iglesia es de Él también.
Y eso tenemos que tener nosotros. Entonces, yo soy propiedad de Dios, soy auténtico porque el sello del Espíritu Santo me ha dado autenticidad, que soy verdaderamente hijo de Dios y me da protección porque Dios no descuida a los hijos de Él. Es lo que pasa. Entonces, bajo esa cobertura es como Dios nos ama, nos cuida y nos disciplina también. Porque nos está enseñando. Entonces podemos ver nosotros que eso significa ser sellado. Cuando usted le pregunta, hermano, ¿y qué significa ser sellado? Lo recibo cuando lo creo. Soy sellado en Efesios 1, del 13 al 14. Y eso me da propiedad, soy propiedad de Dios, me da autenticidad, que verdaderamente el Espíritu Santo ha hecho algo en mi vida y me ha hecho hijo de Dios y me da protección, Dios me protege. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido hasta de cosas que quizás ni tan siquiera hemos visto nosotros? Que alguien iba en contra de nosotros a matarnos porque nos confundió y el Señor dijo, no, mi ángel va a estar en medio para que no te acontezca esas cosas malas. Satanás muchas veces nos ha querido matar, pero el Señor ha puesto su sello en nosotros, su protección. Entonces, ¿qué más es eso? ¿Qué ocurre cuando yo soy sellado? ¿Qué le pasa al hermano? ¿Qué le pasa cuando nosotros decimos, fíjese que mi esposo es inconverso, tráigalo a Jesucristo? Haga que escuche la palabra y que esa palabra va a hacer que él crea, porque la palabra no vuelve vacía, porque queremos que Dios obre en ese corazón, porque si Dios obra y sella a esa persona, algo va a suceder en la vida, como sucedió en mi vida y en su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor ocurre eso? ¿Qué fue lo que le pasó a los de Pentecostés cuando ellos vinieron y comenzaron a escuchar de Jesucristo? Ellos pasaron una etapa evolutiva. Jesucristo les comenzó a hablar del reino de Dios, pero en un momento dado les preguntó a ellos, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo para ustedes? Jesús quería que ellos le dijeran, sí, Señor, tú eres el Mesías, Rey. Al escuchar la palabra y creer en Jesucristo, ellos creyeron. Ellos pasaron esa etapa como nosotros pasamos esa etapa de escuchar la palabra y creer. Y después ser sellados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese sello en mi vida? Al creer en el Evangelio, o sea que yo vengo y ocurre eso en mi vida, es que yo comienzo a creer y a creer más y a creer más y a creer más en el Señor. Que lo que me está pasando es algo real. No es una experiencia emocional. Yo siento que hoy creo, no es eso. Porque hoy emocionalmente se puede sentir bien, mañana emocionalmente se puede sentir mal. No es una experiencia emocional. Es algo más grande que eso. Es una obra soberana de Dios. Es algo poderoso, es algo que Dios hace que eso suceda. No es lo que usted, los sentimientos, nada de eso, sino que es algo soberano de Dios, porque hay implícito poder de Dios en esto. Entonces podemos ver que una persona cuando cree genuinamente, Dios hace algo diferente. Si nosotros leemos un poquito más atrás, creo, sí, Romanos 8, 9, para que veamos las etapas de esto. Mire cómo el Señor nos está... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace esa soberanía? Nos da garantía, nos hace creer que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ya soy diferente, ya pienso diferente, hablo diferente. Pero antes no se podía. Antes era plebe, sinvergüenza, mujeriego, todo. Pero el Espíritu Santo ya comienza a gobernar mi vida. Hay un cambio en mi vida. El Espíritu comienza a hacer una obra. Comienza el Espíritu Santo a limpiarme, porque la palabra me limpia también. Comienza a hacer muchas cosas el Espíritu que yo humanamente no podía hacer. Rompe cadenas el Señor. Porque muchos de nosotros venimos atados delante del Señor y el Señor venimos atormentados por Satanás.
Muchos de nosotros teníamos persecución demoníaca, toques con Satanás que nos quería llevar al infierno. Y el Señor vino y la luz de Jesucristo resplandeció en nuestras vidas y las tinieblas se disiparon. Porque no pueden sostener la luz de Dios, no puede Satanás. Cuando Dios pone la mirada en un hombre y dice a este lo voy a transformar, no hay Satanás ni demonio que pueda romper lo que Dios tiene establecido en la persona. Él rompe el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, rompe todo el Señor, porque ese es nuestro Dios, es el Elohim que rompe las cadenas. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Eso hace en nuestra vida y nadie nos lo cuenta, nosotros mismos lo llegamos a experimentar. Señor, tú, yo era esto y lo otro, y hoy, ¿qué es lo que has hecho tú? Esa garantía de ese sello, hermano, ¿sabe a usted y a mí qué nos da cuando nosotros decimos, Señor, yo soy sellado con tu Espíritu Santo? Vayámonos a 2 de Corintios, que estos temas me emocionan. 2 de Corintios 1:22, lo primero que nos da, mire lo que dice 2 de Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa lo que Dios está diciendo aquí? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabe lo que significa eso? Y ya hemos hablado de un poquito más adelante. Pertenencia a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, porque me ha sellado y me ha dado las arras de mi redención en mi corazón. Y se acuerda que cuando se casan las personas dan esas arras también, porque tiene que ver con el casamiento eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en mi vida? Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El morir es ganancia. Vivo para Cristo, pero si muero, el morir es ganancia. Entonces Pablo había entendido que había ya una pertenencia de Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. En un momento dado, cuando yo hago cosas malas, es que me olvida que pertenezco a Cristo. Si yo vengo y hago una cosa mala que al Señor no le agrada, se me olvida que pertenezco a Cristo. Si yo le pertenezco a Cristo, nos tenemos que ver nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón que somos como esclavos. Como nunca hemos vivido una esclavitud. Pero si ustedes ven los esclavos de antes, los negritos, que los gringos los dañaban, era como un animal que ellos hacían con ellos, vayan a hacer el surco y después dame de comer. Eran como esclavos. Entonces, Cristo no nos esclaviza como ese subyugado, sino que nos esclaviza con amor. Eso es lo que hace Cristo. Me pertenece, Raúl. Ya no te pertenece tu cuerpo, a tu vida desenfrenada que tenías, sino que mi vida está escondida en Jesucristo. Le pertenece a mi Jesús, porque Él dio la vida por mí. Él fue el sustituto. Entonces, si yo siento que le pertenezco a Cristo, ya no puedo hacer yo con mi vida lo que yo quiera. No, ya tengo a alguien que yo tenía que haber sacrificado, Él sacrificó. Entonces, es suyo de su propiedad. Por eso yo no voy a hacer una cosa que ofenda a Cristo. No voy a prácticamente a querer exaltarme yo si el exaltado es Él. Yo tengo que exaltar, así como el Espíritu Santo exalta a Cristo, el Espíritu Santo que está en mí, las cosas que yo hago lo tiene que exaltar. Por eso cuando yo veo cosas así en los diferentes medios sociales, digo, ¿a quién está exaltando esta hermana, a este hermano? ¿A ella, a él o a Cristo? Hace poco estaba regañando a una persona y digo, mire, si usted hace un video, exalte a Cristo. No se ponga a exaltar cosas así del mundo, pues. Sino exalte a Cristo con lo que haga, que impacte vida, que toque corazones, que tire una palabra a través de lo que está haciendo, porque puede ser que eso que está diciendo sea la palabra que esté necesitando una persona necesitada que está a punto de morirse o está decepcionada, que le llegue al celular ese mensaje, pues que Dios utilice ese mensaje y llegue hasta esa persona, pues que lo edifique, que lo rescate.
También otra cosa que nos da, hermano, es seguridad eterna. Porque aquí tiene que ver la eternidad. Una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Una eternidad de gozo, de alabanza, de santo, 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 y una eternidad de tormento donde Dios se va a olvidar de esas personas. Porque, mire, una de las cosas que muchas veces quizás no nos predican es que el Señor no va a destruir a Satanás ni a los que estén en el lago de fuego, hermano. Y si le han predicado eso, están errados. Ellos van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Va a ser un tormento eterno. Eso es lo que va a pasar. Dios se va a olvidar de ellos. Y van a ser atormentados por los siglos de los siglos. No crea que los va a destruir y ahí todo terminó. No, van a ser atormentados. Como nosotros vamos a tener un gozo eterno también. Santo, santo es el Señor por los siglos de los siglos. Eso es lo que va a pasar. Entonces esas arras del Espíritu es la garantía que el Señor cumplirá sus promesas. Está diciendo, mira, te estoy dando las arras, así como cuando uno se casa y le dice, mira, te doy estas arras, una cajita con las cositas ahí. Y esta es una promesa de que el voto que yo estoy haciendo contigo, mujer, esto es un objeto, una garantía de que sí, o como los anillos, del infinito de los anillos, que lo que realmente te estoy diciendo lo voy a cumplir. Así son las arras en el Señor. Es una garantía que va a cumplir sus promesas porque Él no miente. Entonces nosotros podemos confiar en ese Dios que nos está dando seguridad. Nosotros necesitamos seguridad. Por eso cuando una persona dice, hermano, ¿usted cree que es salvo? No sé, solo Dios lo sabe. Me dan ganas de darle con este micrófono. Porque entonces, ¿dónde está la garantía de Dios? ¿Dónde están las arras? ¿Dónde está que ha sido sellado, pues? En pañales totalmente. Yo espero en el Señor que ustedes no piensen así, sino que todas las gritadas que le mando a Raúl aquí la hayan entendido, que no le salga por aquí, les salga por el otro lado. Espero en el Señor eso. Sigamos. El hermano ahí, gracias a Dios que está en la misma línea que yo, que el hacha está puesta. Me alegra eso. Entonces, otra cosa que el Señor quiere y está dando en esto, en el sello, es que el Espíritu no viene y va, hermano. Antes en los profetas venía y se iba, pero hoy en nosotros recibimos el Espíritu Santo, se queda en nosotros. Se va y lo contristamos cuando hemos pecado, pero cuando habla de contristar es la operación del Espíritu Santo. No es que Él sea débil, no es débil el Espíritu Santo, sino que lo contristamos en nuestro corazón, en el cual Él estaba haciendo una obra, pero nosotros lo detenemos por el pecado, porque este cuerpo que tendría que ser llevado para santificación, nosotros lo llevamos para contaminación. Eso es lo que pasa. Y entonces, como Dios dice, bueno, no está buscando más del Señor, más de la comunión, más de la presencia del Señor, sino que se está inclinando a la maldad por dejar de orar, por dejar de ayunar, por dejar de estar en la presencia del Señor. Se expone a las tentaciones y todo eso, donde el Señor dice, no, si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti y la presencia del Señor me va a limpiar, me va a santificar, me va a purificar y me va a levantar a mí. Pero la lejanía del Señor, las tinieblas me van a agarrar, me van a oscurecer, me van a hacer que yo caiga en tentación. Entonces Dios dice, o sea, es de nosotros pues, no de Dios, soy yo. Entonces el Espíritu Santo no viene ni va en usted y en mí, hermano, se queda permanente en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Porque ¿qué es lo que Cristo dijo? Que el Espíritu Santo no nos iba a dejar solo. No solo hablaba de los discípulos. Yo me voy para que Él venga. Si yo no me fuera, Él no vendría. Y yo digo, Señor, entonces el Espíritu Santo tenía que venir, pero después de que Jesucristo viniera. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y Él qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que yo muchas veces no lo dejo. Porque las personas no dejan eso. Están tan alejados y no conocen bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía. Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. No son mis pensamientos erróneos y cruzados y mi temperamento es el que me guía. Pero no es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo me guía a mí, me convence, porque somos equivocados y somos sabios en nuestra propia opinión. Y si alguien lo tiene que convencer es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él nos va a convencer de toda verdad, de toda justicia. Espíritu Santo, convénceme si eso que el hermano está haciendo es de Dios o no es de Dios. No, la espiritual dice, no, eso es del diablo. La gran bocota ahí. Que lo convence el Espíritu Santo si es de Dios. Si no dice que hay que aprobar los espíritus, pues. Mire, cuando usted siente el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está orando Él, ya sea que danza y todo eso, hay comunión entre el Espíritu que está usando Él con mi espíritu. Y cuando es alguien endemoniado, la Biblia dice que no hay comunión la luz con las tinieblas y la gente es ignorante en eso. Yo lo voy a sentir porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Lo vamos a sentir, no hay comunión, se rechaza la luz con las tinieblas. Cuando usted ve a una persona que anda en tinieblas, usted va a sentir que lo reviste el Espíritu Santo, pues porque hay algo que lo rechaza. No hay comunión, no hay afecto, no hay cercanía, no hay nada, pues. Eso es algo claro, la Biblia lo menciona. Entonces también dice, y también el Espíritu Santo nos acerca hacia el Señor, intercede por nosotros, nos ayuda. Él, para usted y para mí, nos tiene que ayudar. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros al Espíritu Santo? Si les hablara así, no tan espiritual. Es como cuando usted está comprando, cuando usted hace una compra y da un adelanto. Yo quiero comprar algo, pero voy a adelantar, vale $500 y le voy a dar $100. Entonces, el Espíritu Santo es como un anticipo a mi vida, a su vida. Es una herencia celestial. Pero no nos debemos de quedar ahí. Eso es como un anticipo, no es la plenitud del Espíritu Santo. Y muchas personas años tras años se han quedado ahí, solo sellados con las arras. No han dado el siguiente paso, porque esto es evolutivo. Los discípulos creyeron, escucharon la palabra de Dios y creyeron en Jesucristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, el Hijo de Dios viviente. Y después de eso Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque la Biblia dice que Jesucristo nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No solo nos iba a sellar, nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es una etapa evolutiva. La Biblia dice que Dios hace a sus ministros, llama de fuego. Señor, llama de fuego, quiero ser yo. No solo sellado. No seamos en ese aspecto delimitados en lo que Dios quiere hacer en su vida. No solo sellados, hermano. Las iglesias están llenas de todos los sellados, pero no de bautizados en el Espíritu. Y vamos a ver la gran diferencia. Y vamos a hacer un comparativo en lo que son, qué es lo que reciben los sellados y qué es lo que reciben los bautizados. Por eso, aquel que está sellado y una persona que está bautizado le habla en chino. El hermano se queda agrandado y todo eso. Sí, gran fanfarrón y todo eso, como solo es sellado, pues. No va a experimentar lo que se siente ser bautizado. Vamos a hablar de eso, contextos bíblicos. ¿Qué es lo que pasó? Porque los discípulos pasaron esa etapa. Un sellado va a tener más dificultades que un bautizado. Un sellado va a tener menos capacidades que un bautizado, va a tener mayores capacidades. Y Dios quiere que hagamos ese paso. Los veo tristes, pero lo que hay que hacer, hazlo pronto. Entonces sigamos. Vaya, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Lo que a muchas personas nos cuesta. A mí me costaba. Nos da poder para testificar. Usted no puede testificar, no tiene poder porque solo es sellado.
Los discípulos, cuando solo creyeron en Jesucristo y escuchaban sus palabras, Pedro tuvo miedo y lo negó. Los demás salieron corriendo. Pero cuando vino ese Pentecostés y fueron bautizados con el Espíritu Santo, unámonos, testifiquemos. No importa que nos lleven a la sinagoga, no importa que nos lleven a los magistrados, no importa que nos golpeen. Les dio poder para testificar, no importando su vida, que los mataran, que los avergonzaran, que los odiaran. No les importaba porque Dios les dio poder para testificar. Y ese poder le hace falta a la iglesia. La iglesia es muy miedosa. Esa iglesia sellada, miedosa, no tiene poder para testificar. No tiene poder para decirle a una persona, mire, el Cristo que yo sigo es un Cristo de poder. Venga, vamos a orar por usted, le vamos a poner las manos. No tienen ese poder. Que venga el hermano Raúl. Solo el hermano Raúl tiene el poder para... No es así. Entonces, vayámonos a los hechos de los apóstoles. Hoy estoy predicando más suavecito, el hermano Luis predicó más fuerte. Yo sentía que el hermano ya casi se sacaba el cincho, ¿le está? Amén, dije yo, esa es la línea que yo quiero aquí. Porque él muy suavecito predica, yo estoy orando para que también sea, el hacha está puesta. Vale, entonces veamos a Hechos 1. Mire lo que dice Jesús, les dice a los discípulos, después de hablarles de las promesas del Espíritu Santo, o sea, se refiere cuando Jesucristo ya resucitó, pues les da una promesa a ellos. Les dice en Hechos 5 al 8, le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Miren lo que les está diciendo Jesús. Entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos para testificar, mire, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dio él esa promesa? Poder para testificar. Ustedes me van a ser testigos. Lo que hemos visto y lo que han oído, de eso hablen. Poder para testificar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba dando? Empoderamiento. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a dar poder para testificar. No solo ser sellados, sino que un poder que quita miedo, temores, que nos hace hablar a los tartamudos, a los tímidos, a los cohibidos, a los que no podíamos declararnos a la esposa, a la novia, nos hace predicar con denuedo, con fuerza, quitando todos esos temores. Entonces mis temores, hermano, necesito no solo ser sellado, sino, Señor, dame el poder, Señor, para hablarle a mi familia, porque muchas veces es que todos ellos son del otro bando, y yo por no tener pleito con él no les digo que no tenemos poder para testificar. Yo soy cristiano y ustedes si adoran a esos ídolos se van a ir mucho al infierno. Poder para testificar. Aunque me agarren a pedradas, aunque me digan, no, ya no traigas tu novio aquí. Pero no, es que pasemos la ostra solo por no tener pleito con la... Yo pasé la hostia, ya les dije porque me estaba hablando en inglés el cura, y fue el primero. Y yo solo le dije, yes, sir. Y me hizo la hostia, pero es diferente. Pero hay personas que por no tener pleito. Entonces podemos ver que Jesús promete, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Esa obra, hermano, Jesucristo les está hablando de un empoderamiento. Dice, recibiréis poder cuando vea venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea,
me está hablando de un empoderamiento. Yo voy a recibir poder cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Cuando no solo sea sellado por haber creído, sino cuando el Espíritu Santo me llene. Cuando Pablo dice, no te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Cuando yo sea lleno y tenga ese empoderamiento, y no se refiere a regeneración, porque la regeneración es una obra que el Espíritu Santo paso a paso me va regenerando. No me regenera de la noche a la mañana. Es paso a paso. Se refiere al empoderamiento. Y eso lo recibo cuando el Espíritu Santo viene a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es algo sorprendente, es algo sobrenatural. Es algo que usted y yo podemos vivir las dos etapas. Señor, yo antes cuando era cristiano, solo sellado, vivía de esta forma. Y hoy que el Espíritu Santo me empoderé de Él, vivo de otra forma. Hablo de otra forma. Actúo de otra forma. Hoy siento yo el poder para hablar y reprender los demonios y antes no. Y que los demonios sientan la autoridad de Dios a través de mi vida, pues. No solo que los reprenda y no pasó nada. Entonces, esta obra es de empoderamiento. La iglesia de Dios tiene que empoderarse, tiene que pasar de la etapa de sellado a la etapa de bautizado. Todos. No nos podemos estancar de ese lado. Ahora, ¿cuándo sucede ese momento? Sucede después de creer. Yo primero creo y soy sellado, y después de creer, como la Biblia menciona, porque eso les pasó a los discípulos, después de que ellos habían creído, entonces recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero no se quedaron solo en creer, no se quedaron solo en sellar. Pasaron de esa etapa al poder de Dios. Porque Dios no solo quiere a esas personas que crean, sino que quiere utilizar instrumentos, quiere utilizar obreros, quiere utilizar guerreros, soldados de Jesucristo, como dice Pablo, pues, soldados, milicia, que luchen contra las huestes de Satanás. No solo quiere ser sellado, no solo quiere la posesión, eso es algo que el Señor nos da, pero es como el uniforme de nosotros, no son las armas, solo es el uniforme. Solo es la garantía, solo es que yo me vista como una persona que tengo ese uniforme, pero el que me da es la autoridad. Dios quiere que pasemos de esa etapa a la autoridad. Eso sucede después de la conversión. El Señor dice, bueno, ya estoy sellado, ya sos de mi propiedad, ya tengo protección sobre tu vida, ahora pasa a la siguiente etapa. Esa etapa que los discípulos lo experimentaron. Esa etapa en la cual, mire, hermano, cuando nosotros seamos empoderados del Señor con ese poder de Dios, las personas no van a querer andar cerca de usted, porque Dios lo va a usar de tal forma en que le van a tener miedo. Hoy ni las moscas le tienen miedo. ¿Sí? Porque cree que a los discípulos decían cuando esos dos retuvieron la herencia y todo eso y se murieron los dos. No mintieron a los hombres, sino mintieron al Espíritu Santo. Por eso se van a morir los dos. Después dice que la Biblia dice que ya después ya no andemos cerca de los discípulos porque ahí se muere la gente. Qué bonito es que la gente nos tenga miedo. Ni sus niños le tienen miedo a las hermanas y hermanos. Sigamos pues, porque veo que Hechos 8. Hechos 8 del 14 al 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron la milicia ahí, miren, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Mire, en la imposición de manos también se da el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En la imposición de manos, miren. Entonces, si ellos solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús y los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, podían ministrar el Espíritu Santo en la persona para que la recibieran.
Eso está diciendo la palabra de Dios. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, podían ministrar en ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, bautismo de agua. Pero tenían el poder para poder ministrar, para poder, lo que Pablo dice, que le dijo a Timoteo, que lo ministró. Tenían el poder para ministrar, para poder que recibieran el Espíritu Santo. Qué bonito ese poder, o sea, tenían un empoderamiento, estaban llenos del Espíritu Santo para poder ministrar y las personas se confunden en ese aspecto. Entonces, podemos ver que, vayamos un poquito más adelante, en Hechos 19, lo que hacían los discípulos, dice que solo el bautismo de Juan habían recibido, pero cuando les pusieron las manos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 19 del 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio y hallaron a ciertos discípulos. Y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es el bautismo que hacemos nosotros, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire, cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando oyeron, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo orar por una persona y que recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando oyeron esta verdad, también se puede recibir el Espíritu Santo. Lo le dice la palabra de Dios. O sea que tiene diversidad de formas para poder ministrar eso. Pero tiene que ver con el poder. Porque ese que estaba hablando la palabra de Dios también era un bautizado, porque Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo también. Entonces, no es lo mismo que un sellado hable con autoridad la palabra de Dios, que un bautizado hable con la palabra de Dios y ejerce ese poder sobre las personas. Porque Dios quiere ese tipo de personas, que la Biblia dice que no creerán solo a la palabra, sino solo a la palabra, sino también a las obras. Dios quiere que la gente vea que nuestro Dios no es un Dios que solo está metido en estas palabras y que somos locos, no. Es un Dios, como les prediqué la palabra, el evangelio que yo predico no consiste en palabras persuasivas para las personas, sino en el poder de Dios. La gente necesita poder de Dios. Poder que está operando en mi vida, poder de que está obrando en mi vida, poder en el cual traigan y echemos fuera eso, venga y hagamos esto y lo otro. Poder es lo que necesitan las personas, porque la gente ya está cansada de tanta filosofía barata de la gente y nada de poder. Poder se necesita. Entonces podemos ver que eso sucede en la vida de los creyentes. Ahora, ¿para qué me sirve el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué le sirvió a los apóstoles? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Será que lo que ellos vivieron yo también lo voy a vivir? ¿O será que los apóstoles eran exclusivos, que solo a ellos les era revelado el reino de Dios y nosotros, como dicen, ya no hay para nosotros? Eso sucedió. La gente, mire, cuando nosotros hablamos con ciertas personas, no, es que eso sucedió para los apóstoles en ese momentito. O sea que no trae continuidad para la iglesia. Lo que ellos vivieron no lo puedo vivir yo. Porque hay bastante gente que eso piensa, no, es que esos milagros y todas esas cosas solo sucedieron ahí. Imagínense qué grande es la ignorancia. Eso pasó para la iglesia. Jesucristo fundamentó la iglesia, y la iglesia no eran solo los discípulos. Jesús les dijo: usted, lo que ahorita lo hago para ustedes y para los que van a creer después de ustedes. No solo era para ellos, sino que Jesús ya se estaba adelantando que iban a haber iglesias, pero iglesias de poder. Hechos 1:8 dice: cuando Jesucristo le dice: recibid poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El Señor les está dando una gran comisión a ellos para testificar en cualquier lado del mundo.
Les dice, ustedes van a recibir poder y con ese poder me van a hacer testigos. Ese poder del Espíritu Santo me van a hacer testigos. No solo los mandaba a predicar palabra a ellos, sino también la manifestación gloriosa del poder de Dios. Por ello, ellos venían, oraban por las personas y las personas eran sanadas, porque estaban investidos del poder de Dios. ¿Se acuerda que Pedro y Juan en el atrio del pórtico de Salomón había un cojo ahí y le digo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy? Usted y yo podemos decir, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, el empoderamiento de Dios, eso te doy. Pero si ni eso tenemos, y fuera que ni oro ni plata tampoco, solo el oro que tenemos ahí, pero no tenemos nada más. Qué bonito que digamos como Pedro y Juan, va, oro y plata no tengo, porque el cojo ahí estaba buscando a ver si le daba alguna monedita, va, como todos, va. Como todos los judíos que pasaban ahí. Pero esos hombres eran diferentes, estaban empoderados del poder de Dios, porque Cristo les dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, poder, poder necesito para poder vencer las huestes del maligno. Poder necesitamos. Qué bonito es que nosotros vengamos y nos empoderemos, digamos, Señor, vayamos a las personas y aquellos que estén oprimidos por Satanás, como los bolitos que están en las entradas de la colonia, que están cautivos, y que aquí puede haber cautivos también, que se liberen con el poder del Todopoderoso, pero necesita un empoderamiento, no lo puede hacer un sellado nada más, necesita poder de Dios. Les dijo a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder, y para testificar. ¿De qué testificamos? De las maravillas, del poder de Dios, de las obras. Vieron a Cristo, Dios a través de Cristo, derramando su gloria y su poder, resucitando a Lázaro, sanando a una mujer con flujo de sangre, restaurando a aquel que estaba mudo, que le dijo Efatá. O sea, vieron el poder de Dios en la vida de Jesús. Ustedes van a recibir también ese poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, porque Cristo también fue investido del poder de Dios, del Espíritu Santo. Esto no solo es para mí. Si ustedes creen en mí, dice, las obras que yo hago, mayores les van a hacer porque yo voy al Padre. Mi tiempo ya estuvo con ustedes. Ya hice consumado eso, ya todo está hecho. Pero ustedes van a seguir más tiempo y entonces ustedes van a hacer mejores obras. Jesucristo no, la Biblia dice que Pedro le ponían los enfermos y dice que tan siquiera la sombra de Pedro los alcanzara, y cuando la sombra los alcanzaba se sanaban. Por la alabanza que dice, por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, porque se los ponían para que tan siquiera la sombra de Pedro los alcanzara. Jesucristo no fue con la sombra, pero Pedro sí. Obras mayores que las de Jesús. ¿Dónde están, Señor? ¿Dónde están en nuestras vidas esas? ¿Por qué nos hemos quedado estancados en el sello del Espíritu Santo, pues? ¿Por qué el hermano Raúl sale con sus locuras y todo eso? No lo entendemos. ¿Qué es lo que dice? Que el Espíritu Santo lo toma y que ya no es él, y que el Espíritu Santo... ¿Por qué yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y no actúo igual que otra persona que está empoderado? ¿Qué es lo que me está pasando? La Biblia dice que hay que ejercitar los sentidos espirituales. No solo es que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si yo recibo el Espíritu Santo y no actúo en el poder de Dios, es como que no lo tenga. Es algo más. Entonces, una de las cosas que recibe una persona que está bautizado con el poder de Dios es la manifestación de los dones sobrenaturales de Dios. ¿Por qué yo no tengo dones? Porque no es bautizada. Por eso es, no es por otra cosa. Cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, los dones van a fluir naturalmente. Lengua, profecía, los 9 dones del Espíritu Santo van a fluir naturalmente. Y en eso voy a tener también valor para proclamar, valor para yo actuar con mi don, valor para no tener miedo a las personas cuando el Señor dice,
No es que Dios dice, Dios, voy a tener valor para esas cosas. Porque el Señor me va a revestir de un poder mayor. A Jeremías Dios le dijo, te voy a hacer que ellos van a querer amedrentarte, van a querer humillarte, pero te voy a hacer de un material que no te van a poder amedrentar ni te van a humillar. El profeta iba a tener miedo, pues, pero le iba a decir el rostro el pedernal ahí, que no le calaran las palabras que le iban a decir. Entonces Dios nos da a través del bautismo del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo en los dones sobrenaturales de Dios. Una persona que opera en esos dones ya fue bautizada. Y no es así que uno dice, ¿y en qué momento fue? En algún momento fue, porque si tiene esos dones, porque ya fue bautizada por el Espíritu Santo. Porque es la manifestación de eso. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Y las personas hacen doctrina de eso. Que los apóstoles ahí en el Pentecostés hablaron en lengua. Y dice, no, si no hablas en lengua, no sos bautizado con el Espíritu Santo. Esa es una manifestación de un montón de manifestaciones. No es que se haga doctrina de eso. No es que yo tengo que hablar lenguas para poder ser bautizado. Yo he hablado en lenguas, pero no recibí lenguas cuando fui bautizado. Y no por eso no soy bautizado. Pero la gente se confunde en eso también. Entonces podemos ver que nosotros, esos dones del Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace el Señor? Que necesita que yo pase de esta etapa de ser sellado a una etapa de ser bautizado. Necesito los dones, porque muchos de esos dones son para edificación de la iglesia. Otros son para mi edificación, o sea que es tanto para la iglesia como para mi vida. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, para su edificación. Pero el que habla en profecía no habla a Dios, sino a la iglesia, para su edificación. Una persona que solo esté bautizada no va a hablar en lenguas, ni va a profetizar, porque no tiene ese poder. No va a edificar la iglesia, ni se va a edificar él hablando en lenguas tampoco, porque no es un don que tenga, no está bautizado con el Espíritu Santo. ¿Creen, hermanos, que no es importante eso? Es importante. Por eso muchas veces batallamos más. Y eso también, una de las cosas que nosotros cuando somos bautizados, si Dios me bautiza a mí, ya la hice, ya tengo el poder y todo eso. No, hay algo más en eso. Vayámonos a Efesios 5. Fíjese que otra cosa que el Señor a nosotros nos da, así a las personas que han sido bautizadas, es que nos renueva las fuerzas. Porque muchas veces necesitamos ser renovados con esa fuerza de parte de Dios. Señor, renueva mis fuerzas porque me siento débil, porque me siento... Se me ha caído Efesios de la Biblia. Si nosotros leemos Efesios 5, 18, están matando a ese niño. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes también sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando él dice de esa llenura del Espíritu Santo, podemos ver que como que fuera completa, ¿va? Sed llenos del Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos esa parte, Pablo está hablando de que nosotros vamos a ser llenos, pero tiene que haber continuidad en eso. Tiene que haber una llenura continua. No es que si hoy soy lleno, no necesito ser lleno más adelante. Como no necesito ser lleno más adelante. Es de continuo. No solo es en un momento.
¿no? Y eso muchas veces erramos nosotros. Creemos que Dios ya me bautizó con el Espíritu Santo, pero vienen cosas a mi vida en la cual eso se va saliendo de mi vida. Necesito volver a ser lleno. Tiene que haber una continuidad en mi vida. Tiene que decir, Señor, vuélveme a llenar, Señor. Porque eso puede pasar en la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Aquí hay una ilustración, una lámpara con batería no solo necesita estar encendida, sino constantemente cargada con energía. El bautismo es como una carga inicial poderosa para brillar intensamente, pero necesita ser renovada. Entonces, yo puedo ser bautizado hoy, pero en un momento dado necesito otra vez que el Señor venga y me renueve otra vez. Es de continuo. Por eso esas personas que son bautizadas tienen que buscar la presencia del Señor, la comunión con el Señor, el volver a, lléname otra vez, Señor. Porque creo que los hermanos cantan, lléname, lléname, porque necesitamos ser llenados otra vez. No es que yo una vez me llenó y ya la hice, ya estoy, ahora tengo el poder. No, se puede caer ese poder. Tiene que ser otra vez, no somos superhombres. Las presiones de la vida, las situaciones, mi falta de comunión con el Señor, mi falta de oración, me puede hacer que ese poder se pierda. Necesito otra vez que el Señor venga y me llene otra vez. Entonces, si hacemos una diferencia entre la clave entre ser sellado y bautizado, vamos a ver este paralelo. ¿Cuándo ocurre? El sellado al creer y el bautizado es después de creer. ¿Cuándo ocurre en el sellado? ¿Para qué? El sellado es seguridad y garantía, pero el bautizado es poder y testimonio. ¿Quién lo recibe? Lo que es sellado, todo el creyente. Pero el bautismo, el creyente que está dispuesto y hambriento. Jesús dijo, estas señales seguirán los que tengan hambre y sed de justicia. Ahí está la diferencia. El que esté dispuesto, el que esté hambriento, el que tenga hambre y sed de justicia, recibe eso. Por eso no lo he recibido yo. Porque esa es la diferencia. Yo soy creyente, pero no tengo hambre y sed de justicia. Y es lo que el Señor dice. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre van a profetizar en mi nombre. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué produce en mi vida el ser sellado? Identidad y permanencia. Pero ¿qué es lo que produce el bautismo? Llenura, fuego y dones y valor. O sea que podemos ver que lo que es sellado me deja en un nivel, pero lo que es bautizado me lleva a otro nivel más grande, a una llenura, a un fuego de Dios, a dones. Entonces el Señor nos llama a la plenitud en el Espíritu Santo. Nos dice, ustedes tienen que ser plenos, no a medias, sino que nos llama a la plenitud. No nos conformemos solo con ser sellados. No, Dios dice no, tiene que ser, y no solo porque Dios nos ha dado salvación. Dios quiere que tengamos un poder espiritual contra las huestes de Satanás, porque Satanás también tiene un poder espiritual con las personas y mucho más para los creyentes. El Señor dice, no solo es eso. Entonces, tenemos que buscar ese bautismo del Espíritu Santo como ¿qué? Con hambre y fe. Hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados con hambre, Señor. Jesús le dijo en Lucas 11:13, cuando toman vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Señor, necesitamos ese poder del Señor a los que le pidan. Nosotros le pedimos otras cosas, pero no le pedimos el poder de Dios. Señor, yo quiero sentir tu poder. Ese bautismo no es para élites, no es para personas privilegiadas, no es para personas, no, sino que está buscando corazones. Jesucristo dijo, sean mansos y humildes de corazón, porque Jesucristo estaba hablando de que eso era la condición para que ellos recibieran ese poder de Dios. ¿A quién actúa el Señor? Aquellos corazones humildes y dispuestos a ser usados por Dios. Si usted no está dispuesto a ser usado por Dios, Dios no lo va a bautizar, hermano. Porque usted tiene que estar dispuesto a ser usado por Dios.
Señor, aquí estoy para que hagas en mí tu voluntad. Donde me mandes yo iré. No que yo tenga el bautismo y no vaya. Que me lo retenga. No. Que yo sea algo inútil para el Señor. No. Dios no se equivoca. Nosotros tenemos que vivir cada día en ese continuo, hermano. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo, y en griego, ¿sabe qué significa? Sed continuamente llenos. Eso que Pablo dice, sed lleno del Espíritu Santo, se refiere a ser continuamente lleno. Lléname, Señor, lléname en esta mañana, lléname en esta noche, lléname continuamente. No basta solo ser llenado una vez, hermano. Porque esa misma vez se puede desaparecer. Usted, mira, hermano, ¿y de dónde se lo ha sacado eso? ¿Saben cuando el Señor vino y le dijo a Saúl, cuando veas esta señal, serás mudado en otro hombre y profetizarás con ellos? Pero Saúl no volvió a profetizar, solo en ese momento. Cuando Moisés oró por aquellos 70 que eran bautizados, dice que ellos profetizaron, pero no, la Biblia no menciona que volvieron a profetizar. Solo en ese momentito que fueron llenos, pero después ya no. Entonces usted y yo en un momento dado podemos sentir el bautismo del Espíritu Santo, podemos profetizar, pero como no hay una búsqueda continua, no hay en nuestro corazón una inclinación a querer más de eso, a tener más hambre y sed de justicia, nunca más vamos a volver a profetizar, aunque sea bautizado con el Espíritu Santo, como le pasó a Saúl y como le pasó a esos 70 con Moisés. Porque es algo de continuo, es algo que otra vez el Señor quiere que nos volvamos a llenar. Si nosotros, la jarra de nuestra vida está vacía, debe ser continuamente rebosada. Entonces, en conclusión, el llamado, hermano, a usted y a mí, nosotros ya somos del Señor, estamos sellados. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, porque Jesús lo dijo, nadie me lo arrebata, lo que es mío, nadie me lo puede arrebatar de la mano. Pero el Señor nos está llamando a querernos usar, a querernos llenar, a querernos bautizar con fuego. A eso nos está llamando el Señor a usted y a mí. Yo te quiero usar, no te voy a usar solo ser sellado. Te quiero llenar y te quiero que sea bautizado. La Biblia dice que seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. En fuego queremos bautizar. No en su vida o en mi vida, años atrás yo, cuando no había sido bautizado, no estábamos cansados de una vida sin fruto, sin pasión, sin poder. No me apasionaba nada. Yo iba a la iglesia como iba a un club social, no me apasionaba, no había poder. Yo miraba que otros oraran por las personas, pero yo, ¿qué iba a hacer si yo? No había eso. No estamos cansados de una vida cristiana sin fruto, sin pasión, sin poder. Qué triste, digo él. Sin pasión, sin poder. Hoy voy, mañana no voy. ¿Qué me apasiona? Eso viene con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué me hace permanencia? Eso viene con el Espíritu Santo. ¿Qué me hace caminar? No estar ocioso. Ahí estoy sentadito sin servir en ningún lado. Eso viene con el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo no me dejará estar ocioso sin hacer nada, Aragán. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si nunca ha sido sellado, ven a Jesús para creer en Él y que seamos sellados, le dice Dios a los pecadores. Venga. Si está sellado pero no ha experimentado el poder del bautismo del Espíritu Santo, hoy es el día, así como dice el hermano, hoy es el día. No es para mañana, hoy es el día. Te quiero usar, quiero ser ese instrumento, quiero que te pongas en las filas en contra de Satanás, en contra de los brujos, porque Satanás avanza, hermano. Las tinieblas avanzan, pero si hay un cristiano empoderado de Dios, las tinieblas van a retroceder, porque hay un ejército de Dios en la tierra para hacer esta cuestión. Pero la iglesia no hace eso. La iglesia quiere que otras personas hagan eso, y el Señor dice, no, si a ustedes los he llamado, no he llamado. Jesucristo llamó a sus discípulos para darles poder y autoridad, no llamó a otros.
Si ha sido bautizado, pero necesita ser renovado. Él quiere llenarnos otra vez. Usted dígale en esta noche: Señor, yo sé que soy sellado, tengo identidad, tengo permanencia, estoy protegido, pero enciende mi espíritu. Dame poder para yo ser mi instrumento de la iglesia, para poder ayudar. ¿Cómo va a poder ayudar siendo solo sellado? Tiene que ser bautizado el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado y de continuo, y no solo quiero tirarme este vaso, sino todo el pichel. ¿Sí? No solo un vasito nada más, sino el pichel cada vez. Volver a ir a llenar mi vaso y volver a tomar, volver a llenar mi vaso a ese pichel y volver a tomar. Así que levantémonos y digámosle: Señor Jesús. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.